Bien, permítame primeramente hacer una introducción a este mensaje. Puse como título "Cree en Cristo y sé libre". Pero tengo una introducción que me gustaría que preste atención. A lo largo de la historia hemos buscado y querido saber la verdad sobre temas como lo que está bien, lo que está mal, sobre lo que tiene sentido, sobre lo que vale la pena en la vida. Por tal motivo han surgido filosofías interminables, cosmovisiones y religiones por doquier, de todos los siglos. Todos estos se proponen enseñar cuál es la verdad absoluta. Y cada uno a su vez anula la verdad anterior o la verdad que tenían hasta ayer. La creencia en que la humanidad por sí misma podría formular un sistema filosófico perfecto que explicara la realidad de las personas llegó a su pináculo, llegó a lo más alto con la tan nombrada y llamada la Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? Es un movimiento cultural e intelectual primordialmente europeo, que nació a mediados del siglo XVIII y finalizó primeros años del siglo XIX. Tuvo una gran influencia en aspectos científicos, económicos, políticos, sociales de esa época. Se suponía que traería logros intelectuales y conocimiento científico que permitirían que los hombres y las mujeres lleguen a sus metas más elevadas, sin la necesidad de la religión, sin necesidad de andar investigando un ser divino, ni de ningún salvador necesitaban, pues el hombre creía que podía salvarse a sí mismo de sus problemas. Pero todo esto llegó a su fin terminando con 2 guerras mundiales, 1914 y 1939, los holocaustos tremendos de algunos pueblos, ejemplo el pueblo armenio y el pueblo judío, y la aterradora realidad de guerras nucleares. Por tal motivo el mundo quedó sumergido en sus horrores, dejándolo preparado para entrar en otra etapa más decadente aún, y mucho más oscura. En el escepticismo y en el pesimismo entró el mundo. Comenzaron a tomar fuerza moldeando a la sociedad con sentimientos de incertidumbres. Y en el concepto de verdad comenzó a cuestionarse cada vez más, al punto de creer que era imposible conocer la verdad, de estar seguro en la Ilustración de que podían llegar a conocerlo. En esta segunda etapa llegan a la conclusión de que es imposible conocer la verdad o no sabemos si existe. Toda la cultura, incluyendo la filosofía, el arte, la música, la literatura, la educación y también las teologías modernas, cayeron bajo la línea del desespero, cuando rechazaron las escrituras. En realidad rechazaron al Dios que se encuentra en las Escrituras. Las personas comenzaron a imaginar que negando la existencia de la verdad, las haría libre. Y abriendo los grillos de la moral bíblica, serían más libres aún. Y esto no fue así. En su lugar, solo descubrieron que rechazando a Dios, rechazando la Biblia, rechazando la religión, estaban más vacíos y esclavos de sus pasiones destructivas. Y esto va a arrojar un tercer movimiento que llega a la actualidad. Este escepticismo del siglo XIX culminó con la llegada de la posmodernidad. Una mirada de la vida que sigue hasta esta actualidad, como le venía diciendo. A diferencia de la Ilustración, que creía que con el conocimiento y la ciencia llegarían a sus metas, en la posmodernidad sucede lo opuesto. Estos maestros rechazan la noción de que la verdad final o absoluta pueda conocerse o que exista. No hay verdades. Todos tenemos la verdad que nos produzca sentirnos bien. Miren qué ironía. Para la posmodernidad, la única certeza absoluta es que nada es absolutamente cierto. Como los posmodernistas quieren pecar libremente, al parecer sobre todo en la parte sexual, necesitan que cada verdad esté determinada por cada cultura, que cada uno lo que vive, de dónde nació, tiene una vida, tiene una verdad, tiene una cosmovisión de todo y es respetable. Y se va a postrar ante la mirada diversa de cada persona.
Eso va a ser la posmodernidad y va a terminar arrojando y va a tirar un resultado que va a perjudicar fuertemente el cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo bíblico se convierte en la creencia más intolerante. Al rechazar la posibilidad de la verdad absoluta, la posmodernidad comete un suicidio eterno, rechaza el único camino verdadero a la libertad. ¿Por qué? Porque el mensaje verdadero, que es el Evangelio, es universal para todos, es exclusivo y es absoluto. Ni siquiera la iglesia contemporánea cree ya en estos días que el Evangelio es el único camino al cielo. Hay algunas estadísticas que dicen que el 85% de los cristianos creen que hay otros caminos para llegar al cielo. Y el 91% de los católicos están de acuerdo con los evangélicos. Realmente el mundo entero se ha postrado ante este movimiento filosófico de la posmodernidad. No hay verdades. Nada es verdad. Cada uno llega a su manera por el camino en que anda a Dios. Y acá, ahora sí, los invito a buscar Juan 8, versículo 30. Ahora vamos a leer las escrituras, vamos a leer del 30 al 36 y va a ver que tiene sentido mi introducción. Dice así las escrituras: dijo entonces Jesús a los judíos que habían, 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Miren, el tema de este pasaje breve pero poderoso es la verdad que trae libertad espiritual. Esto es el corazón de lo que he leído. La verdad que trae libertad espiritual. Porque, ¿por qué no arrancamos mejor con algunas preguntas? ¿Fue este convencimiento de estas personas, fue una fe genuina? ¿Fue simplemente una persuasión o fue también una entrega personal total, real de estas personas? Hay mucho por decir de estos pasajes y los comentaristas que he leído nos dejan sumergidos en una discusión y controversia sobre estos textos de un tamaño no pequeño. ¿Por qué? Porque pareciera que acá tenemos una audiencia que cree en Jesús, los textos lo van a decir, pero ahora vamos a ver que la audiencia no era tan así. Pero para tener una mejor comprensión de estos textos, debemos observar que el versículo 30 nos dice muchos creyeron en él. Y el versículo 31 nos dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Estos textos, aparentemente, dicen que todos eran creyentes, pero con el correr del contexto hacia adelante nos dejará ver claramente que esto, a priori, nos parecía así, no lo es. Solo a modo de evidencia, quiero mostrarle algunos textos. Juan 8, todos están en el capítulo 8, versículo 33, versículo 48, versículo 52 y versículo 59. Yo voy a pasar a leerlos. Solo a modo de evidencia, no voy a estar analizándolos con profundidad, los que están fuera de lo que me corresponde analizar en esta noche. Pero mire, Juan 8:33 dice, le respondieron, lo que hemos leído, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Fíjense en el tono en que le hablan estos supuestos creyentes. No es un tono muy... ¿Alguien le ha hablado alguna vez así al Señor? Miren cómo sube el tono, versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¡Wow!
estos creyentes le están hablando así al Señor. Mire cómo sube el tono, versículo 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Y mire cómo sigue el versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Y saben qué? Dentro de 6 meses lo van a estar crucificando. Entonces, quiero que vean a modo de evidencia que estos supuestos creyentes no eran tan creyentes. Incluso en aquella ocasión que el Señor está predicando, 6 meses antes de la cruz, sus palabras fueron tan poderosas que hablando Él estas cosas, dice nuestro texto, muchos creyeron en Él. Al menos externamente. Pero a pesar de la evidencia, la mayoría no quiso creer. Escogieron su propia justicia. Escogieron la mundanalidad. Escogieron la incredulidad y la ignorancia voluntaria hasta el final. Y esto lo estoy diciendo solamente a modo de repaso, porque estas son las 4 decisiones fatales que explicó nuestro hermano Jorge. Su propia justicia, ser mundanos, ser incrédulos y la ignorancia voluntaria hasta el fin. Analicemos el pasaje, tratemos de entenderlo, tratemos de deshuesarlo, o sea, abrirlo todo lo que se pueda para comprenderlo. Miren lo que dice: el Señor pondrá la línea recta que dará el camino a cualquiera que quiera seguir a Cristo, que quiera llegar a la libertad espiritual. ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Quieres ser libre espiritualmente? Bueno, el Señor nos va a dar 4 pasos que están en las Escrituras. Primero, creer en Él. ¿Dijo esto a quién? A los que habían creído en Él. Segundo, permanecer en su palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Tercero, esto arroja un resultado, permanecer en su palabra. Conocemos la verdad. Y por último, otro resultado, nos hace libres. Vamos a tratar de ver estos 3 puntos separados. Primer punto, creer en Cristo. Esta parte está dirigida a los que creen y no a los que no creen. La Biblia dice claramente que el Señor se refirió a los que habían creído en Él. Le habla el Señor a los que han creído en Él. Muchos se inclinan en las palabras del Señor que son verdad. Muchos están convencidos que lo que Cristo dice es verdad y es bueno. Y es un gran líder moral. Muchos están de acuerdo que Cristo dice verdades preciosas. Pero no es suficiente asentir. No es suficiente creer. El Señor exige lealtad a su persona. Los que habían creído en Él. Creer es el puntapié inicial del contacto con el Señor, pero la Biblia advierte que no toda fe salva. Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La fe salvadora de toda persona, la fe verdadera, toca la mente, el conocimiento, las emociones, los asentimientos y la voluntad, que es nuestra confianza en lo que estamos creyendo. Es abrazar a Jesucristo como Señor y Salvador. Hermanos míos, ustedes van a ver que en Hebreos 11 se repite mucho esta frase: por la fe Abraham, por la fe Enoc, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. La fe salvadora siempre abraza al Señor Jesucristo. Siempre. Creer en Cristo es el primer punto para ser libre. Pero hay un paso más. El Señor dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Permanecer en la palabra. Las Escrituras claramente y en muchos lugares declara que solo los que obedecen a Jesús son sus discípulos verdaderos. Dice el Señor:
si me amáis y guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Juan 14:15. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando, Juan 15:14. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, primera de Juan 5:3. Los verdaderos discípulos están orientados por la palabra de Dios. Hoy en día muchos se hacen llamar creyentes, pero la palabra de Dios, cero importancia. Dios dice, pero Dios debe entender, nosotros lo hacemos porque lo amamos. No creo que le moleste que no lo obedezcamos. No te pongas tan derechito. Dios seguro que... Dios no comprende nada. Dios ha dicho lo que debemos creer y cómo debemos movernos. Que nos cuesta, a todos nos cuesta, pero no debemos cambiarlo. Debemos esforzarnos por obedecerle. Permanecer en la palabra del Señor. Y esto arroja un resultado lógico. Conocemos la verdad. La bendición inevitable de creer en Jesús y de continuar obedeciendo su palabra es conocer la verdad. Creer en Cristo y permanecer creyendo las Escrituras nos van a llevar a un resultado maravilloso. Conoceremos la verdad. Dice las Escrituras que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, Juan 1:17. Él es el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. La verdad está en Jesús, dice Efesios 4:21. Las Escrituras son la revelación de la verdad divina. En ellas Jesús, que es la verdad encarnada, se revela y el Espíritu Santo enseña por medio de ella la verdad a los creyentes. Hermanos, abrazar a Cristo, obedecer las Escrituras nos llevan a la verdad y al trato y a la educación que nos va a dar el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y esto va a arrojar un resultado más hermoso todavía. Seremos libres. Creer en Jesús, obedecer su palabra y conocer la verdad trae libertad espiritual. Y esta libertad es multifacética. Nos hace libre de las mentiras de este mundo, de sus sistemas, con la ilustración. No, vos sos capaz por vos mismo. No. Jesucristo dijo que no. Que separado de Él, nada podíamos hacer. Eso nos dice la verdad. No te apoyes en tu propia opinión, nos dice la sabiduría, que es Jesucristo. Pero viene el escepticismo a decir, no sé si hay verdad, creo que es muy difícil que un día la encontremos. Y mientras tanto hacemos lo que queremos. Y la posmodernidad, que es la más cochina de todas, viene a decir que todos tenemos verdad. Todo es verdad. Una locura. El auto es rojo, pero algunos ven amarillo, otros ven verde, celeste, y todos dicen, respetemos, cada uno ve el color. Una locura. Nos hace libre de Satanás. Nos hace libre de la condenación. Nos hace libre del juicio que debíamos tener. Nos hace libre de la ignorancia espiritual. Nos hace libre de la muerte espiritual. Y lo más importante en el contexto que estamos viendo en nuestro texto es que nos hace libre del pecado. Muchos no les gusta hablar del pecado. Muchos sienten que hablar del pecado es muy pesado, muy denso, muy molesto. Yo no sé, hermanos, pero mi problema es el pecado. No tengo otro problema. El gran problema que todos los hombres tienen es su pecado. El creyente, por la misericordia de Dios, se ha enterado que su problema es el pecado y no lo quiere tratar. No, hablemos de otras cosas. No, nuestro gran problema es nuestro pecado. Y debemos tratarlo. A modo, no lo tengo en mis apuntes, pero lo voy a nombrar, porque lo leí en una oportunidad, lo había compartido con los hermanos en intimidad y me gustaría decírselo. Hay 66 libros, un comentarista me agregó esto, hay 66 libros, de los cuales solo 2 libros no hablan del pecado.
Y de esos 2 libros que no hablan del pecado, cada libro tiene 2 capítulos, cada uno que no hablan del pecado. Y estos 2 libros es uno Génesis y el otro es Apocalipsis. Y cuando no hablan del pecado es Génesis capítulo 1 y 2, que no había pecado. Y Apocalipsis 20-21, con la nueva tierra y cielo nuevo. Tampoco había pecado. Después siempre, de una manera u otra, en las Escrituras, el tema es el pecado. Entonces, hermanos, no hablar de pecado es no hablar de las Escrituras. Versículo 33 dice: le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de verdad te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y acá está nuestro problema. ¿Y saben qué? Nosotros no respondemos diferente que estos judíos. La pretensión de ser libres no es algo exclusivo de estos judíos. Todos creemos que no hemos hecho nada malo. Predica el evangelio, vas a ver que te van a decir: si yo no hice nada malo, te dicen. No se sienten culpables. No pueden ni ver su culpabilidad. Mire, de manera indignante, estos judíos insistieron que eran libres y rechazaban la oferta de salvación que el Señor Jesucristo le está dando. Su única chance de ser salvos, su única oportunidad es que Cristo los salve. Ellos decían: nosotros somos libres. ¿De qué estás hablando? Se creían libres espiritualmente. Yo particularmente no creo que dijeran que eran libres a nivel político, ya que estos judíos fueron esclavos por los egipcios, fueron esclavos por los asirios, fueron esclavos por los medos y los persas, fueron esclavos por Grecia, fueron esclavos por Siria, y en este tiempo de nuestro contexto bíblico eran esclavos de los romanos. O sea que no creo que estén hablando tan neciamente en un término político. Creo que ellos se sentían libres espirituales. Ellos, por ser hijos de Abraham, por su religión cargada de filacterías y un montón de ornamentos, los hacía sentir que ellos eran libres. Creo que era un tema espiritual. Pero la respuesta del Señor Jesús es categórica. Les dice: yo les digo de verdad que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Qué está diciendo? Todo aquel que tiene el pecado como un principio de vida, como un capataz cruel al que le obedece todo lo que le dice, es esclavo del pecado. Eso está diciendo el Señor. Y un esclavo está sometido totalmente a su amo y es incapaz de liberarse. Hermanos míos, es simple. Yo les recomiendo que sean humildes y algún día pudieran entrar a la página de la iglesia y descargar el libro de John Owen, La mortificación del pecado. Y me gustaría que lo lean. Verían cuánta bendición encontrarían de enterarse cuán terrible es nuestro pecado. A veces no somos conscientes de lo tremendo que es nuestro pecado. Estos judíos no lo veían así. Pero el apóstol Pablo en Romanos 6, búsquelo por favor porque lo vamos a leer, Romanos 6 del versículo 1 al 7. Lo vamos a compartir todos juntos. El apóstol Pablo sí le interesaba el tema del pecado. El apóstol Pablo habló mucho del pecado. Romanos 6 del 1 al 7 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más
al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El creyente vive para el Señor Jesús, pelea todos los días con su pecado, ama tanto al Señor Jesús que odia su pecado. El creyente falso aborrece a Cristo en su corazón porque no le permite pecar libremente. Esto es lo que nos enseña nuestro texto. Y el Señor va a agregar algo más, versículo 35. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Acá está la promesa de libertad. Dice Cristo, si yo los libero, ustedes van a ser libres de verdad. ¿No te gustaría que te liberen? Pasa que si seguís creyendo que tu problema es económico, nunca vas a entender cuál es tu verdadero problema. Si crees que tu problema es tu matrimonio, no vas a entender cuál es tu verdadero problema. Si crees que es porque naciste en una familia pobre, porque si hubiera nacido en una familia rica, no, el rico también tiene tu mismo problema. Entonces, esto te va a dar una visión correcta. El Hijo tiene derechos permanentes en la casa, dice el Señor Jesucristo. El esclavo no. En este mundo, los pecadores que viven van a ser condenados. Y los hijos de Dios que viven en este mundo tienen derecho permanente en esta vida y en la venidera. Aunque los judíos eran descendientes de Abraham y así parte de la nación escogida, eran esclavos. No como hijos, y estaban a punto estos judíos de perder estos privilegios. Miren, todo el mundo vive. Y nos pasa exactamente lo mismo. Todos trabajamos, todos salimos a ganarnos el pan, todos tenemos los mismos problemas, mandamos a los chicos al colegio, nos enfermamos, vamos a los hospitales. Es todo lo mismo. Pero aún esos privilegios se terminarán. Un día se terminarán. Mateo 8, 11 y 12 le dijo a los judíos, y os digo que vendrán muchos, dice el Señor Jesús, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor le está diciendo a estos judíos que se le va a terminar el privilegio que tenían. Otros iban a ocupar su lugar. Este es el tiempo de creer en Cristo. Este es el tiempo de guardar su palabra. Este es el tiempo de conocer la verdad y este es el tiempo de ser libres. No hay otro tiempo. Solos los que reciben a Cristo como Hijo de Dios, desciendan o no de Abraham, son los verdaderos hijos de Dios. Por eso dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Jesús reitera su promesa, que ya la había declarado en el versículo 32. A quien el Hijo liberare sería verdaderamente libre. Como el Hijo que gobierna en la casa de Dios, que es Jesús, Jesús tiene la autoridad para liberar a quienes depositan su fe en Él, liberarlos del pecado y hacerlos hijos de Dios. Él los ha librado de la ley que los condenaba. Los lleva de una posición de esclavitud a una posición de hijos. Solo Cristo puede hacer eso. Eso no lo puede hacer ningún pensamiento filosófico. Eso no lo puede hacer ninguna cultura, ningún arte. No lo puede hacer nadie. Solo Jesús es el dueño de la casa, quien fue declarado por Dios Señor y Rey. El único que tiene autoridad para decir quién pasa de las tinieblas a su reino de luz. Solo Él. Busque conmigo, y con esto termino, Hebreos 3, del 4 al 6. Hebreos 3, del 4 al 6. Búsquelo tranquilo, quiero que lo leamos.
Y con esto vamos a ir terminando. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hebreos 3, del 4 al 6 dice, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. No sé si leí otra versión, puede ser. Me gustó tanto esta que me olvidé de poner, fue la Dios habla hoy, si no me equivoco. Hermanos míos, el Señor Jesús es el único que tiene poder para hacernos libres, no hay otro. Esteban hizo todo su esfuerzo para mostrar con las Escrituras que solo Jesús es el Rey, el Hijo de Dios. Y cada hermano hace su esfuerzo para mostrarle que la Biblia muestra que hay un solo camino. Estamos viviendo tiempos cada vez más complicados, cada vez más difíciles. Aún en la iglesia nos cuesta creer que hay una verdad. Nos cuesta creer que hay un solo camino. Tan así es. Sí, mis hermanos, tan así es. El Señor Jesucristo es el único que nos puede liberar de todos nuestros temores, de todos nuestros pecados. Es el único que nos puede llevar al Señor. Hermanos, no te dejes mover por la corriente de este mundo. Permítele que el Señor, a través de su palabra, te haga conocer la verdad y seas libre de una vez por todas. Y no creas una falsa expectativa que no sos. No, ¿qué hice? No. Sí, tu pecado. Si te levantas cada día y practicas tu pecado, eres esclavo y necesitas a Jesús para ser salvo. Deja de pelear. Todos sabemos que somos pecadores. No es verdad que no lo sabes. Lo sabes. Amas tanto tu pecado que no quieres verlo. Pregúntale a tu vecino si conoce tus errores y vas a ver que tu vecino está más enterado que vos a veces. Reconozcamos nuestros pecados, busquemos a Jesucristo, respetemos su verdad. No solo que conoceremos la verdad, sino que seremos libres. El Señor les bendiga, mis hermanos, que Dios les alcance con su gracia, como me lo ha alcanzado a mí. Disfruto cada vez que Dios me explica un texto y cada vez que Dios le explica a mis hermanos, y todos juntos nos edificamos hasta que Él venga.